Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar por tercer día consecutivo en este quinto encuentro de voces contra el bullying. Desde Fundación en Movimiento les saludo y quiero decirles que, bueno, estamos contentos, vamos a la mitad prácticamente de esta semana, esta sería nuestra tercera entrevista. Hoy tenemos una gran invitada que, como las dos anteriores, seguramente nos va a aportar mucho de su conocimiento, mucho de su experiencia y sobre todo pues vamos a platicar de estos temas que a veces podrían ser como quizás un poquito incómodos, ¿verdad? Pero que también hay que darles voz. Y les recuerdo que con motivo del día 2 de mayo, que fue el pasado sábado, es el Día Internacional contra el Bullying, pues año con año, desde el 2022, en Fundación en Movimiento hemos llevado a cabo una semana de compartir, de transmitir conocimientos, de poder hacer llegar hasta ustedes que se encuentran ya sea frente a grupo como docentes o padres y madres de familia que tienen a sus hijos en edad escolar. Qué mejor que traerles a expertos que nos hablen de lo que hoy está sucediendo en torno al bullying o acoso escolar. Y nos acompaña la profesora Jennifer Telles, licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación y Profesionalización Docente, doctora en Gestión e Intervención Educativa, diplomado en Educación y Proceso Transpersonal por la UNAM, orientadora psicopedagógica en el Instituto Mier y Pesado del 2011 al 2014, docente de nivel primaria en el Gobierno del Estado de México desde el 2014, especialista en formación integral del alumnado y mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, trayectoria enfocada en el acompañamiento educativo y desarrollo escolar. Entonces, si se pueden dar cuenta, bueno, pues tenemos a la maestra Jennifer el día de hoy que nos va a compartir sobre este tema que precisamente les comparto, que es ser docente hoy, educar con las manos atadas. Hablamos de que de pronto, pues no nos podemos quedar callados y no visibilizar lo que hoy también viven nuestras maestras, nuestros maestros dentro de las escuelas, no es como decimos, no es como en mis tiempos cuando entraba el maestro al salón, nos poníamos de pie, decíamos, buenos días, casi hacíamos la referencia y lo hacíamos con mucho gusto, con mucho respeto. Nos decían nuestros papás en casa, ¿no? A ver, al maestro se le respeta y tenía esta imagen y esta figura de autoridad que hoy sin duda seguro que muchas maestras y maestros lo tienen, pero lamentablemente muchos otros no. Y entonces, hoy también vemos que la violencia escolar, el acoso escolar, lamentablemente, cada vez lo estamos viendo que va en aumento dentro de los salones de clases y, en fin, que las condiciones son diferentes. No podemos quedarnos en el pasado, no podemos seguir diciendo en mis tiempos, porque hoy ya no son esos tiempos. Hoy es el presente, aquí y ahora, y están sucediendo cosas que también hay que visibilizar, de las cuales hay que hablar y pues vamos a dar inicio con ello, que la maestra Jenny aquí nos empiece a platicar, a compartir, hablando principalmente de la prevención y la atención de los casos de bullying precisamente. ¿Qué significa hoy en la práctica con todas estas situaciones que tenemos de inseguridad y de violencia, educar con las manos atadas, maestra? Sí, yo creo que sí, evidentemente cambian muchas situaciones, como bien lo menciona. Sin embargo, sí hay algo que no debe cambiar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, formar y educar en valores. Eso es base, eso es clave para estar conviviendo con, pues, con todos los demás. En este caso, en una escuela, pues con todo el grupo.
Entonces, valores como lo que es el respeto, la empatía, la tolerancia. Entonces, sí, independientemente que nuestra sociedad vaya cambiando, hay cosas que para mí deben de permanecer, ¿no? Y deben de seguir, porque son como la base, son la base para, pues, para toda la dinámica que se da en los grupos. En la actualidad, para mí, que es educar con las manos atadas, es nosotros como docentes llevar a cabo nuestra función con todo lo que lleva, ¿no? Una función como docente, maestro frente a grupo, a pesar de las adversidades. Es decir, con y a pesar de las adversidades, ¿no? Porque sí me puedo dar cuenta como de muchas cosas, a lo mejor de obstáculos que voy encontrando en el camino, pero a pesar de ellos, pues tengo que seguir, tengo que buscar las estrategias. ¿Por qué? Pues porque tengo a mi cargo a un grupo de niños, de niñas, que pues que tenemos que ir avanzando, ¿no? Y tenemos que ir avanzando en infinidad de cosas, porque sí, avanzamos en contenidos a la par, también avanzamos en esta cuestión de los conflictos que podemos llegar a encontrar en el aula y de qué manera les estamos haciendo frente a estos conflictos. Entonces, hablar de todos estos obstáculos en un día a día, en verdad que sí es una carga o una sobrecarga de repente suele ser porque como docentes se nos junta de repente todo, ¿no? Tengo que entregar evaluaciones, tengo que entregar cuestiones administrativas, pero aparte, si tengo problemáticas de acoso escolar, de bullying, de agresiones o violencia, sí es como tener mucho cuidado y saber en ese momento qué hacer nosotros como docentes. Ujú. Y qué interesante porque se habla, bueno, ahorita escucho y nos compartes que son obstáculos, que son adversidades. Para atender un caso de bullying, ¿a qué se enfrentan principalmente? Para atender un caso de bullying, lo primero que se tiene que hacer o que tenemos que hacer nosotros como docentes es documentarlo, ¿no? Ujú. ¿En qué momento, dónde están estas evidencias, ¿no? Por qué se llega a decir que es bullying, ¿no? Entonces, sí, evidentemente nosotros tenemos que documentar. Nosotros, por ejemplo, llevamos lo que es una bitácora de incidencias. En esta bitácora vamos anotando todos los días, si en ese día se presentó alguna incidencia, pues ahí la tenemos que plasmar, tenemos que escribir qué fue lo que pasó, quiénes fueron los implicados. Eh, Obviamente dar a conocer esta bitácora primero pues a los alumnos involucrados, ¿no? Ujú. Posteriormente a los padres de familia. Al hablar con los padres de familia, pues tenemos que llegar a acuerdos. ¿Cuáles van a ser los acuerdos? Y de ahí dar un seguimiento. Entonces, a lo mejor todo esto que lo estoy comentando, lo puedo pensar y decir, ay, pues son unos pasos a seguir. Sí, pero todos estos pasos llevan tiempo. Entonces, sí es tiempo que tengo que dedicar a ese caso, o a esos casos, o a esos niños en específico. Y obviamente a las familias. Después de esto, bueno, tenemos los acuerdos, le tengo que dar un seguimiento. No se puede quedar el acuerdo así como, bueno, ahí está, qué hemos avanzado, qué se ha logrado, y pues ya de ahí, para poder cambiar como que estas dinámicas de convivencia en el grupo. Y me imagino que todo esto que es desde documentar, o sea, previo está pues el identificar y que además a veces son grupos muy grandes en los que no es fácil darse cuenta de la dinámica que está sucediendo, a veces sí. Entonces, te voy escuchando, Jenny, y me imagino lo complicado que es o doy mi clase
o documento, o en qué momento, porque tengo que salir de aquí al otro salón, pero no puedo no documentar porque entonces pues ya se me fue el detalle, ya no lo puse y además de ello, me imagino que hay cosas que ustedes como docentes ven, pero que en las cuales no pueden intervenir y que eso, pues me imagino que entre que les preocupa, pero también da miedo, ¿no? Ante una situación de bullying como docente no intervenir o en qué momento lo hago o cómo van a responder los papás. ¿Qué sí ven de estas situaciones de bullying o de acoso escolar o de dinámicas dentro de los grupos de alumnos y alumnas y en las cuales ustedes no pueden hacer más? Eh, Voy a tocar, bueno, un punto que tocaste y que se me hace muy interesante, el hecho de decir grupos numerosos. Mm. Con otro punto que también tocaste hace un ratito, que decías, a lo mejor hay maestras, maestros que ya llevan años, ¿no? En esto de la docencia y nos dicen, es que nosotros podíamos trabajar hasta con grupos de 50 alumnos. Eh, pero sí, evidentemente, pues los tiempos van cambiando, la educación va cambiando, la figura del docente va cambiando, la figura de los padres y madres de familia y obviamente que también la de los alumnos. No es lo mismo trabajar con un grupo de 15, 20, que trabajar con un grupo de 30 y tantos, 40, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como docente, cada uno de estos pequeñitos demandan mi atención con la singularidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Yo siempre les digo mucho a los niños, tú eres único, eres única e irrepetible. O sea, como tú no voy a encontrar otro. Y es una realidad. Entonces, yo como docente tener que atender todas estas realidades, todas estas singularidades en un espacio, pues sí, llega a ser complicado, ¿no? Llega a ser complicado. Este, por esta cuestión de números, ¿no? De decir cuántos niños tengo, cuántas niñas tengo en este momento pues a mi cargo, ¿no? En cuanto a la cuestión, que hay cosas que a lo mejor yo como docente llego a percibir, pero no puedo ir como más allá. En lo que es el trato, por ejemplo, con las familias, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver y percibo que en esta dinámica que ha cambiado, han cambiado las familias como el patrón que teníamos de familia. Actualmente es muy común que trabajen papá y trabaje mamá. Entonces, quienes se quedan muchas veces a cargo de los niños, de las niñas, son los abuelos. Entonces, los abuelos, de alguna manera, son como los tutores, ¿no? Si una junta, pues van los abuelos y demás, ¿no? Cuando llega a haber cuestiones que tenemos que hablar con la familia por alguna situación, me he llegado a encontrar con cuestiones que me explican ellos, ¿no? Me expresan. Sí, maestra, pero mire, lo que pasa que a lo mejor yo pongo una regla, pongo un límite, sin embargo, su mamá, su papá, que pues no viene aquí, no está aquí en la escuela o no está todo el día presente, no, no, no lo respeta. Entonces, de repente, eh, son como muy permisivos en ciertas cosas, no tienen como este límite de, híjole, es que mi abuela, que es la que me cuida, me dice esto, pero mi mamá llega y me quita la sanción, ¿no? Ya no tengo ese, a lo mejor, castigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo como docente, pues sí, no puedo intervenir en estas cuestiones, ¿no? También en que otras cuestiones no puedo intervenir y que también veo dentro de un grupo. Ahora el bullying o estas agresiones o estos acosos va más allá de un salón de clases. Puede ser por medio de una red social.
Entonces, para entrar a una red social, pues basta con tener un dispositivo, un teléfono, una tablet, ¿no? Y en la actualidad, pues casi todos los niños de nivel primaria lo tienen. Yo les he llegado a preguntar una encuesta así como en el salón rápida. ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Instagram? Incluso ellos me dicen como nombres de otras redes sociales, ¿no? Y yo, wow. Entonces, pues ellos lo tienen, ahí está. Y de repente también les pregunto, oigan, pero ¿por qué lo tienen? Si, por ejemplo, para hacer el registro, no sé, en Facebook, pues tengo que ser mayor de edad. Aquí quién tiene más de 18 años? No, pues evidentemente nadie, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que impactan en un salón de clases, pero que sí yo no puedo ir más allá, ¿no? Porque ya esa es una educación, una formación que viene pues de casa, de familia. Lo que sí puedo, bueno, dentro del salón de clases, dentro de la escuela, pues ahí sí puedo tener como una mayor intervención. Claro, claro. O sea, qué importante esto que nos compartes, darnos cuenta para papás y mamás que nos estén viendo, ya sea ahorita o que vean esta entrevista posteriormente, darse cuenta de cómo se requiere esta alianza de apoyo de ustedes que tienen a sus hijos en casa, apoyar a la maestra o al maestro en estas decisiones que van en favor de la armonía y en favor de un sano desarrollo, la adquisición de conocimientos, etcétera, de sus hijos, porque ahorita que mencionabas lo de los abuelitos, ¿no? Y eso, estamos hablando de abuelitos ya grandes, porque abuelitos jóvenes igual se van a trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces queda, si es que hay más de dos hermanos, el hermano mayor a cargo de los otros chiquitos. O sea, o queda el niño solo mientras llega papá y mamá de trabajar. Entonces, son dinámicas familiares bien complicadas y que, bueno, sabemos que el sistema económico, social, político, etcétera, etcétera, pues hoy así es y hay que salir a trabajar, ¿no? Pero más allá de entender estas condiciones, de lo que escucho es el no poder intervenir precisamente pues en estos estilos de crianza, ¿no? Pero que Sí, además claro. algunos maestros, cuando hemos ido a escuelas, nos dicen, sobre todo como en preescolar, es que lo que yo hago en salón de inculcarle valores, de comportarse bien, en casa me lo deshacen, ¿no? Y claro, porque a veces es como el consentir desde casa y entonces llegan a la escuela y bueno, pues en casa puede ser, yo les digo a veces de broma a los papás, sí, en casa tienen a un rey o a una princesa, pero llegan a la escuela y se dan cuenta que no es uno, que son 20 30 princesas, 20 30 reyes, ¿no? Y entonces es ahí en donde dicen, ¿qué está pasando? Quiere intervenir el docente y dice, ¿qué pasó? Y además estos grupos, yo en algún momento de la vida, aquí como el trabajo de la fundación, llegué a ir a preparatorias, a secundarias en el Estado de México de hasta 70 alumnos, ¿no? Entonces, qué complicado. Yo decía, pues termina el semestre o el año y ni siquiera se aprendieron los nombres de los 70 alumnos porque son bastantes. Entonces, te voy escuchando, me voy imaginando todos estos retos que tienen verdaderamente a lo largo del semestre o a lo largo del año, estando frente a grupo. Y yo te quiero preguntar precisamente qué protocolos o reglas tienen ustedes como docentes que terminan lejos de ser un apoyo, un obstáculo dentro de el salón de clases para intervenir en situaciones de acoso escolar, por ejemplo. Sí. Yo considero que los protocolos son necesarios. Son necesarios por protección pues, del propio alumno, ¿no? Del mismo alumno. Eh,
y de hecho como para llegar a una intervención. ¿Por qué? Porque pues es como mi evidencia, es como mi base, ¿no? Eh, Sin embargo, a lo mejor que pudiera cambiar de ellos, que a veces son como muy ambiguos, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre, cuando una conducta es una conducta agresiva reiterada, ¿qué es Ujú. reiterada? Porque para mí una conducta reiterada puede ser 2 veces, pero a lo mejor para alguien más, no, pues para mí como unas 5, ¿no? No, pues para mí a lo mejor en qué nivel de agresión estamos hablando, ¿no? Entonces, que sean claros es algo primordial, porque si no nos encontramos con estas ambigüedades, que es así como que de acuerdo a mi criterio, y a lo mejor mi criterio es uno, el criterio de otro docente cambia, y pues así, ¿no? Con Ujú. los docentes o las personas que nos lleguemos a encontrar, o a lo mejor el criterio que yo tengo, pues no es el criterio a lo mejor de mi directivo, ¿no? Porque pues evidentemente yo como maestra, eh, frente a grupo, tengo a un superior, en este caso, pues mi director, mi directora, ¿no? Entonces, mientras más claros sean estos protocolos, muchísimo mejor. Y otra cuestión, que estén muy aterrizados en la realidad, porque de repente yo leo, ¿no? Como que los protocolos, lo que hay que seguir, y a veces se me hace que está como en un ideal, ¿no? En un ideal, lo que debería de ser, en este ideal, un salón de clases, y pues la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es otra al tener en un espacio a 30, 40, no sé cuántos estudiantes, y a la par, en ese mismo tiempo, no sé, se me ocurre de 8 a 1, eh, toda la complejidad de la vida escolar, ¿no? Entonces, hay protocolos, por ejemplo, que nos especifican, debe de haber un comité que cuando sucedan este tipo de acciones, ¿no? De violentas o de agresión que, que van contra, pues, esta cultura de paz, ¿no? Se tiene que juntar el comité, platicar, dialogar y llegar, como a estrategias. ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso en el ideal suena fabuloso. ¿Ah? Vamos a reunirnos, los docentes que estemos en esta comisión, vamos a estudiar el caso y vamos a proponer, ¿no? ¿Qué estrategias? Sin embargo, en una realidad, ¿en qué momento lo hago? ¿No? Si yo tengo que estar con el grupo en todo momento, tengo que estar con mis alumnos, porque cuando los niños están, las niñas están en la escuela, pues son mi responsabilidad. Entonces, estaría fabuloso que se crearan esos espacios como para atender esos casos, porque no, o sea, realmente no los tenemos, o sea, tiene que ser un espacio, un lugar extra. Y si a lo mejor de repente pudiéramos pensar, oye, pero para eso están los consejos técnicos, que son los últimos viernes de mes, en donde el colectivo docente se reúne y ven pues todo esto. No, porque cuando nosotros nos reunimos en estos colectivos docentes, tenemos una guía, tenemos trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, si son como de repente los tiempos no nos ayudan, no nos ayudan, y entonces como maestro que te enfrentas a una situación de bullying, de acoso, pues está esta sobrecarga laboral, porque el tiempo que tengo en la escuela no me alcanza, no me es suficiente. Y creo que es muy importante, ¿no? De ahí partir. ¿Por qué? Porque si entonces no tengo estos espacios o no tengo a personal para que pueda, a lo mejor en el tiempo que yo pueda, se pudiera reunir, ¿quién se queda con los niños, no? Ujú. Porque evidentemente los niños no pueden estar solos. Claro. Entonces, sí son cuestiones de verdad muy complejas,
y sí se tendrían que ver como desde todas las aristas, ¿no? Esta dinámica escolar que en el día a día, pues, es nuestra realidad y es a lo que nos enfrentamos. Entonces, yo creo que yo me iría como por este lado en estos protocolos que pudieran estar como muy aterrizados en nuestra realidad como docentes. Ujú. Sí, y además que no sean ambiguos, que no sean dados a la interpretación, ¿no? Porque si no son claros o si no son precisos, cada quien puede interpretarlo desde su propio conocimiento, su propia experiencia o incluso lo que convenga más en ese momento. Entonces, creo que sí pueden ser protocolos que vayan muy específicos hacia ciertas situaciones, que dejen con claridad y que además apoyen precisamente a que el docente que sea testigo de una situación de bullying o de acoso escolar pueda en ese momento implementarlo y bueno, les permita precisamente pues tener también estos espacios en donde puedan dialogar, compartir, apoyarse entre ustedes, porque me parece que ahí sería una red de apoyo bien importante la que se debe de hacer entre los propios compañeros docentes. Si no, también puede ser como una profesión que en apariencia estás con mucha gente, pero estás muy sola, porque te encuentras tú con tu grupo, pero y lo que sucede en el grupo, ¿a quién se lo cuentas? ¿De quién te apoyas? ¿Qué es lo mejor? ¿No? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú has tenido alguna situación de bullying o de acoso escolar en tu salón de clases, ahorita o en el pasado? Y si sí, ¿qué hiciste? ¿Cómo interveniste? ¿Qué pasos llevaste a cabo? Sí. Eh, Antes de contestar la pregunta, creo que tocaste un punto como bien importante y fundamental, ¿no? Como docentes, dar o tener estos espacios para poder platicar, porque en ocasiones, y más en el tema del que estamos platicando, es como, es que en mi salón y pasó esto y a lo mejor puedo tener la impresión de decir, es que estoy sola, o sea, a nadie le pasa esto, solo a mí, ¿no? O sea, este problema solamente hay en mi salón y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Y cuando platicas con otras maestros, con otras maestras, y te das cuenta que tienen, no los mismos, pero muy similares los problemas, las dinámicas. O sea, no estoy sola en esto, ¿no? Y entonces al estar platicando es como un poco contención, sí, por supuesto, porque a lo mejor en este problema que yo tengo, en este problema, la solución o la estrategia que le dio mi compañero o mi compañera, ay, ¿cómo no se me ocurrió? Ay, a ver, lo voy a implementar, igual y me resulta. Entonces, de verdad, sí es bien importante que nosotros tengamos este acompañamiento, no sentirnos como que estoy solo y a nadie le pasa esto, o sea, no. Creo que en las aulas y en especial con este tema del acoso escolar, del bullying, pues no somos pocos docentes los que nos enfrentamos a estas situaciones. Y desafortunadamente creo que cada vez vamos siendo como que los más. Entonces, sí, tener como todas estas personas que nos puedan apoyar, que nos puedan eh, de alguna manera sentirnos acompañados, híjole, sí, sí es súper importante. Sí es súper importante. Eh, en- ya para contestar la pregunta, sí, sí he tenido o me he enfrentado a estas situaciones.
Eh, la verdad, sí son muy desgastantes por muchos sentidos, ¿no? Desde el momento en el que pues tengo que observar, tengo que ver, estudiar como los casos, las situaciones, investigar, ¿no? Con las personas implicadas, en este caso, pues los niños, ¿no? Que estén implicados en la situación. Platicar con ellos, dialogar con ellos. Eh, Posteriormente, pues con las familias. ¿Cómo lo va a tomar la familia? Creo que eso es algo medular, porque si en la familia yo voy a encontrar apoyo, genial, pero si lejos de encontrar apoyo, va a ser como todo lo contrario, de verdad que sí es muy desgastante, ¿no? Este, sí, he tenido en años atrás una situación donde en el grupo en general se percibían este tipo de conductas. Eh, en específico, dos estudiantes que eran, por decirlo de alguna manera, como los líderes, ¿no? Pero pues evidentemente no, pues no un líder positivo. Entonces, uno tenía más conductas disruptivas que el otro estudiante, ¿no? Aquí la cuestión o a lo que me enfrento en primer lugar, al platicar y al dialogar con ellos, ¿no? ¿De qué manera vas a tú a platicar con ellos para que tengamos estas cuestiones de respetar a los demás? Si bien el conflicto es inherente a la convivencia, ¿no? Al estar en sociedad, y los voy a tener, ¿cómo los voy a resolver? O sea, resolver estos conflictos de manera pacífica, dejar a un lado la violencia, la agresividad, eh, sin que ellos se sientan agredidos, ¿no? Ay, es que entonces estoy mal o lo estoy haciendo mal. Entonces, sí hay que tener como, además de mucho tacto, siento que es necesario tener el conocimiento de lo que estoy hablando y a lo que me estoy enfrentando. Ujú. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando lo comunicas a las familias. En este caso, en específico, una de las familias, el apoyo, el apoyo total. Sí, maestra, ¿y qué se hace? O mira, acá en casa vamos a hacer esto, llegar a esos acuerdos. Y cuando la familia apoya, yo lo digo siempre como en las juntas, y a lo mejor es una manera muy burda, ¿no? de decirlo, pero yo les planteo la educación, la formación de sus hijos, es un banco con, con tres patas. Estudiantes, padres de familia y docentes. Si alguna de estas patas no está, pues ¿qué va a pasar con el banco? No va a estar en pie, se va a caer. Claro. Entonces, cuando encuentro el apoyo por parte de una familia, empiezo a ver que empiezan a cambiar actitudes en el estudiante. No de la noche a la mañana, o sea, de verdad, o sea, porque es trabajar en ello, es como reaprender y no está fácil. O sea, puedo a lo mejor darme cuenta de lo que estoy haciendo está mal, pero dejar de hacerlo o hacerlo de otra manera, ahí está lo complicado. Y obviamente que muchas de las veces necesitan un apoyo de un especialista, de alguien que me vaya guiando, porque a lo mejor como mamá, como papá, no tengo las herramientas, no sé cómo, o sea, sí sé que está mal, pero no sé cómo hacerle, ¿no? Me enfrento a algo que no sé. Entonces, obviamente que muchas de las veces, pues se necesita apoyo externo de un especialista.
Si se llega a dar este apoyo, si puede ser que en ocasiones los pueden ser canalizados por parte de la institución. Sin embargo, llegar a esos apoyos, pues es complicado, ¿no? Es una serie de trámites administrativos, que todo esto me lleva tiempo, y si se llega a dar, híjole, a lo mejor ya se me fue el ciclo en esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es no dejarlo y que se esté haciendo. Y aquí en escuela y en casa, pues seguir trabajando con las herramientas que tengamos. Ahora, si se da el caso de decir, bueno, tengo la solvencia económica como para buscar este apoyo y se hace, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de que a lo mejor esos tiempos, pues ya son menos, ¿no? Ya se redujo la espera, ya se está trabajando sobre la situación, y obviamente estamos trabajando, pues, al par, ¿no? Pero uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es, ¿y cómo lo va a tomar la familia? ¿No? Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué tan frecuente es? Porque me imagino que también para los papás es difícil a veces aceptarlo porque es como decirles veladamente que ellos están fallando, ¿no? Sí, creo que es un tema como muy delicado, porque precisamente es eso, ¿no? Es como, a lo mejor yo no lo voy a hacer y nunca lo haría, ¿no? Oye, como papá, como mamá, ¿qué está pasando, no? No, porque si bien podemos decir, híjole, pues sí, los niños no traen como un instructivo, ¿no? Claro. Sin embargo, como mamá, como papá, pues nos tenemos que buscar y hacer de estas herramientas, ¿no? Que me sirvan para una formación pues de mi hijo, de mi hija, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, mandes llamar a los papás y les expongas una situación, si a lo mejor es parte de la persona o del alumno, de la alumna que está generando estas conductas agresivas, si es como, híjole, o sea, como mi hijo, mi hija, ay no, o sea, si es como difícil, a lo mejor como papá, pues que te digan algo así, ¿no? Sin embargo, yo considero que como docentes, como maestros frente al grupo y teniendo en cuenta que estamos trabajando como con lo más vulnerable de nuestra sociedad, que son nuestros niños. Claro. Entonces, yo como docente no voy a estar jamás en contra de una familia, muchísimo menos en contra de un niño. No, al contrario, yo estoy de su lado. O sea, de verdad, y yo quisiera que si en algún momento hay papás que están escuchando esta plática, que piensen eso. O sea, como docente, jamás voy a estar como en contra de, no, al contrario, estoy de su lado. ¿Por qué? Porque veo como maestra que estamos en una sociedad en donde la violencia está escalando, pero de manera terrible, ¿no? Entonces, obviamente, si en la escuela, que es donde mis hijos, mis hijas, aprenden a sociabilizar, a resolver conflictos, pues entonces hay que actuar, ¿no? Hay que actuar de la mejor manera, cambiar esta cultura por una cultura de paz, construir la paz, o sea, sí, conflictos, siempre los voy a tener. Aquí la cuestión es cómo los voy a resolver. Entonces, sí, a lo mejor como mamá, como papá, es difícil recibir una noticia así. Sin embargo, sí es como poner el cuidado de ¿y qué puedo hacer? O qué, ver mi realidad y ponerme a trabajar en ello, ¿no? Porque si yo le pregunto a cualquier madre o padre de familia en este momento, ¿qué esperas de tus hijos? ¿O qué quisieras de tus hijos? Pues a mí me lo preguntan, pues que sean felices, que estén bien. ¿Cómo van a ser felices? ¿Cómo van a estar bien? Pues precisamente,
eh, estando en paz, sintiéndose respetados, sintiéndose escuchados, sintiéndose acompañados. Pues en eso tenemos que trabajar como sociedad. Ahora también me pongo como del otro lado, ¿no? De mamá o de papá. Cuando a mi hijo o a mi hija, en él o en ella recaen estas prácticas, porque también es como ver los dos lados, ¿no? Bueno, a lo mejor como mamá, como papá, ¿qué tengo que enseñarle? ¿Qué tengo que mostrarle? A lo mejor a poner límites, a decir las cosas que no le gustan, Ujú. eh, y a expresarlo, porque muchas de las veces es así como que pues me quedo callado, ¿no? No lo digo, ¿no? Tienes que decirlo. Entonces, sí es complicado, es complejo, muy complejo, esta intervención con las familias, pero yo creo que si lo tomamos de la mejor manera, tanto las familias como la comunidad escolar, va a ser en beneficio de los niños, siempre. Claro, claro. Sí, definitivamente es complicado porque, pues, al final los papás, con las condiciones que tengan, papás, mamás, digamos que seguro que quieren eso para sus hijos, el que sean felices, el que estén bien, el que muchas cosas, pero la, la, te quiero preguntar, se le exige mucho al docente. O sea, vamos a ubicarnos en el presente, no porque antes no, sino hablando de la aquí y el ahora, hoy en día se le exige mucho y sobre todo nos damos cuenta que hay un curso y otra capacitación y otra y que ya la nueva ley, que el nuevo reglamento y que la nueva, ¿no? Mil cosas y que tienen que tener estudiadas y todo. ¿Qué tanta capacitación se les da respecto a el tema de intervención ante una situación de acoso escolar o de bullying? ¿Qué tan capacitados están? Porque al final no están exentos de que pueda haber una situación dentro de su salón de clases, por mejores maestros que tengan y que estén preparados, pero respecto al bullying como tal, ¿qué tan preparados están y qué tanto se les capacita? Eh, pues sí, evidentemente, a lo mejor como docente, además de todas estas cuestiones de contenidos, ¿no? Que tengo que enseñar, además tengo que tener toda esta cuestión, eh, las herramientas necesarias para enfrentarme a un caso de bullying o de acoso escolar, de violencia o de agresión escolar. Si bien las capacitaciones o la capacitación se da a través de cursos que en ocasiones llegan a ser presenciales o llegan a ser virtuales. Eh, Creo que como docentes nos falta una capacitación, una formación que sea práctica, que no se quede como en la teoría, que sea algo más práctico y de manera continua, Ujú. porque bien, el manejar conflictos, el resolver conflictos de manera pacífica, para poder ser un mediador, una mediadora en un conflicto, eh, hablar de habilidades socioemocionales, pues es un tema que tiene que tener como cierto grado de preparación, ¿no? Entonces, sí es importante que quien nos dé esta capacitación sean personas especialistas en el tema, ¿no? Estudiosos del tema, para entonces yo poder apropiarme de todas estas estrategias, de toda esta metodología, incluso hasta de los términos, ¿no? Ujú. Eh, Porque si yo como docente no tengo esto claro,
pues me va a ser muy difícil poder dar una intervención eh, que realmente sea productiva, ¿no? Que sea pues con conocimiento de causa, ¿no? Y que pueda tener un buen fin, ¿no? Que pueda tener como que estos buenos resultados pues que también como docente espero, ¿no? Porque no es nada más como decir, ay, eh, estas conductas no va a haber, no se van a presentar. Es realmente, es un cambio estructural el hecho de decir, estas dinámicas tienen que cambiar, porque a lo mejor hay muchas que ya están como normalizadas, ¿no? Burlas, ¿no? De repente, apodos, ay, pero es que así nos llevamos, ¿no? Ya es como muy normalizado. Y entonces, si yo no tengo esta capacitación o este conocimiento como claro, pues mi intervención sí va a ser, pues más complicada, ¿no? ¿De qué manera les voy a llegar o voy a intervenir para que estas dinámicas cambien? Claro, claro, claro. Y además, ¿cómo impacta en ustedes, en ti, el tener que atender una situación? Y digo tener que porque pues es el tener que, ¿no? No es de que si quiero o no quiero. Si estoy frente a grupo y detecto una situación, me entero, la identifico, que ya es reiterada contra una misma persona, la definición de bullying, ¿no? Una actitud violenta que es constante con la intención de dañar a una misma persona, pero que además, de pronto, ¿cómo impacta psicológica, emocionalmente, el no tener el suficiente conocimiento o capacitación, no porque no quieran, sino porque no se les ha dado para intervenir en ella? Yo siempre he creído que eh, si el docente no actúa, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, no es porque no quiera, sino porque no tiene las herramientas para intervenir. Y el desconocimiento genera miedo a cualquiera, en cualquier cosa. Si yo no conozco de algo, pues voy a tener miedo a intervenir porque de pronto nos enteramos de situaciones en donde si el docente intervino, entonces ya está en un problema porque intervino. Si no intervino, pues ya está en otro porque no metió las manos, ¿no? Entonces, de pronto me imagino que esto tiene un impacto psicológico, emocional. ¿Cómo te levantas tú en las mañanas y te vas a tu escuela y das clases y dices, ay, ojalá que hoy no pase nada? O que, ¿cómo es ese día a día contigo? Este, ahorita recordé algo que una compañera, a modo a lo mejor, de broma, no sé, siempre, no, cómo me voy con la bendición de Dios, ¿no? Entonces, cuando lo dice, pues nos da risa, pero lo pensamos y decimos, no, pues sí, ¿no? A lo mejor sí. Eh, pero además, ¿no? Además de ir como con esta bendición de Dios, yo siempre he pensado que estar frente a grupo es tratar a los niños y a las niñas de las que soy maestra, como a mí me gustaría que trataran a mis hijos. Entonces, de verdad, yo siempre es como que lo que pienso y lo que tengo en mente, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera tratado tu hijo? Y entonces, pues créeme, el como el chip te cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hecho de decir lo que yo decía hace un momento. Estoy trabajando con lo más vulnerable que tenemos como sociedad. O sea, son los niños. O sea, son los niños, son las niñas. Entonces, siempre trato de ser como muy empática con ellos, porque a lo mejor de repente recuerdas, ¿no? Oye, ¿y tú como de niña cómo eras? ¿Cómo era en tu salón? ¿Cómo era estar ahí? ¿No?
¿qué hacías? ¿No? Un poquito. Y si te vas como a esos tiempos y recuerdas y, pues sí, no, pues yo podría a lo mejor ser como fulanito o pude haber sido como, ¿y qué te hubiera gustado? ¿No? A lo mejor a ti también como niño, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado? Yo recuerdo, a mí la verdad nunca me tocó, pero sí tengo compañeros, amigos conocidos, que ellos sí recuerdan que en la escuela, sí como que a los niños que les jalaban la patilla, ¿no? Que cortaban el gis y lo aventaban, ¿no? Entonces, yo lo pienso y digo, bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran los niños, ¿no? Exacto. También, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Porque sí, independientemente de, yo creo que con la actitud con la que lleguemos a nuestra aula, no bueno, Exacto. marca como un punto y aparte en el día a día. Y aquí la importancia de también nosotros como docentes tener como esos cuidados, ese autocuidado para nosotros mismos, Ujú. porque a lo mejor es algo de lo que no se habla o se habla o se escucha muy poco, o sea, el desgaste que tienes como docente, pues también te va a pasar factura, ¿no? En algún momento. El estar con la atención, el estar con los cuidados para los otros, perfecto, está bien, pero también tienes que tener esos cuidados y esa atención en ti. Ujú. Ujú. Entonces, o procurar ese bienestar, Ujú. porque ese maestro que llega a esa aula, eh, de la mejor manera o de la manera más óptima o que trabaja con su persona, pues llega con una diferente percepción. Entonces el bienestar de nosotros como maestros, pues también es una necesidad, Ujú. porque de ahí depende mucho cómo voy a llegar yo a intervenir en el grupo, cómo va a Claro, ser mi interacción con esos niños y con esas niñas. claro, claro. Sí, qué importante estas dos cosas que mencionas, tanto la actitud con la que llegas al salón de clases, porque también de ahí va a depender que estos niños y niñas sientan la confianza de acercarse a ti, a contarte qué es lo que les está sucediendo. A veces no se tiene esta confianza en casa, por lo que sea, por lo que sea, no se acercan a papá o a mamá a contarles por cualquier situación, pero ven en su maestra o maestro alguien que les inspira, que les motiva y confían. Y a veces el tener esta figura de apoyo tan importante que es mi maestra favorita, la que me escucha, la que me guía, etcétera, eso puede hacer que la situación cambie en alguien que se está sintiendo ya al borde de niñas o niños que empiezan a generar ciertas conductas de violencia, pero si tienen a esta figura de autoridad que la ven con respeto, eso me imagino que puede hacer una gran diferencia, ¿no? Y por otra parte, algo que me parece fundamental que mencionas también es el autocuidado del docente. O sea, yo sé que muchos trabajan en la mañana, salen de esa escuela, se van a otra y que a veces en el trayecto de una escuela a otra se comieron pues una torta y un refresco y vámonos. Y entiendo que son las condiciones, pero eso no les permite también que ellos estén cuidados, que tengan descanso, que tengan la alimentación que les dé la energía, que tengan estas horas de sueño que requieren para reponerse y al otro día volver. O sea, la falta de ejercicio, quizás el caminar o simplemente desde casa, todo esto también, ¿en qué momento sacan todo el estrés del día a día? Entonces, el autocuidado también influye muchísimo en la actitud que se tenga frente a grupo y es como un círculo, ¿no?
que va impactando, impactando y al final estos niños y estas niñas terminan pues recreando parte de lo que ven tanto en la escuela como de lo que ven en la propia casa. Y con ello, yo quisiera hacerte una última pregunta también a modo de cierre. Si hoy pudieran soltar esas manos, ¿qué harías diferente frente al bullying? ¿Qué harías en el sistema educativo diferente para poder atender el bullying como docente? Yo creo que me iría mucho a la parte de la prevención. Ujú, Eh, prevenir, prevenir, sí, evidentemente, fortalecernos como docentes en todas estas habilidades socioemocionales, de manejo de conflictos, para no llegar como, o no tener que llegar, porque sí siento que es como más complicado, ya cuando tenemos que buscar estrategias restaurativas, ¿no? Porque ya cuando estoy con una estrategia restaurativa es para cambiar una dinámica y evidentemente que cambiar dinámicas pues es muy complicado y es trabajo arduo, ¿no? O sea, y trabajo que difícilmente yo nada más como docente puedo hacer. Necesito el apoyo, esa red de apoyo, ese apoyo interdisciplinario también, para poder cambiar estas dinámicas, ¿no? ujú, Que es algo más complejo. claro, Sí, definitivamente yo me iría como a la prevención, ¿no? ujú, Trabajar de manera práctica, de manera continua, si bien ya tenemos dentro del currículum todas estas contenidos que tienen que ver con habilidades socioemocionales, eh, nutrirme, nutrirme de todo lo que pueda, de todas esas herramientas que estén a mi alcance para poder implementarlas en mi salón de clases, en el día a día. Y pues sí, tampoco no es como que no es tampoco algo fácil, ¿no? Que se pueda hacer. Porque a lo mejor si yo como docente no manejo y no practico estas habilidades socioemocionales, pues difícilmente voy a ponerlas en la práctica en el salón. Y como lo acabas de decir, muchas veces los niños, las niñas, eh, repetimos, ¿no? Como que estos patrones. Ah, es que la maestra contesta así, es que la maestra dice esto, y lo hacemos, ¿no? O nosotros mismos, en nuestra educación, dentro de nuestra familia, ¿cuántas veces a lo mejor nosotros ya como mamás, pues digo o hago lo que mi mamá me decía, ¿no? Entonces es pues es un poquito esto también, ¿no? Ellos también aprenden de eso, ¿no? De estos modelos, porque de alguna manera, sí, nosotros como docentes llegamos a ser modelos para ellos, ¿no? claro. Entonces, pues sí, trabajar en todo esto como personas y que además, ¿no? Independientemente del trabajo en grupo, pues sí, trabajar todo esto como persona, obviamente que me va a ayudar y me va a beneficiar en mi vida. Y no nada más en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida social, Ujú, porque a veces sí también es pues es complicado, ¿no? Enseñar o hablar de algo que no tengo, donde no tengo pleno conocimiento y además donde pues igual y no lo practico, ¿no? Entonces creo que esas manos podrían dejar de estar atadas de esta manera y a lo mejor como docentes pensar sí, puedo encontrar obstáculos, puedo encontrar que no haya apoyo en la familia, sin embargo, lo que yo puedo hacer, o sea, ¿qué sí está en mis manos? ¿Qué sí exacto. puedo hacer?
O sea, porque sí, evidentemente, si una familia no te está apoyando, pues difícilmente a lo mejor vas a lograr que te apoyen, ¿no? Pero en el momento, en esta inmediatez, ¿qué puedo hacer? Y yo me voy al aula, bueno, en el momento, en mi aula, ¿qué puedo hacer? Claro, claro. Entonces creo que de ahí pues es como la clave, ¿no? Para este trabajo. Claro, sí, ir un poco como de lo micro a lo macro o de lo interno a lo externo, ¿no? Y pues a modo de conclusión, eh, yo retomo esto que mencionaste, el apoyo interdisciplinario. Creo que lo más importante es hacer estas redes de apoyo, crear comunidad, porque vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y no podemos aislarnos y cada quien hacer lo que crea es lo mejor. Creo que si intervenimos como estas tres patas del banco, ¿no? Para que se sostenga bien, eh, estas niñas y estos niños que hoy van a las escuelas pueden vivir un entorno mucho más seguro en su educación. Entonces, pues, no sé si quieras dar alguna conclusión, algo más que quieras compartir para cerrar. Eh, Me voy a esto de los entornos seguros. Yo cuando platico con mis niños en el grupo, con mis niñas en el grupo, y sí, tengo que intervenir en cuestiones de violencia, de agresiones, yo les comento mucho esto. Este es nuestro lugar seguro. Y para que este sea nuestro lugar seguro, todos tenemos que cooperar. Todos los que estamos aquí dentro del grupo tenemos que cooperar. Para que yo me pueda sentir seguro, para que yo me pueda sentir segura en este espacio. Por lo pronto, en este espacio. No sé si ya después al salir, sí, pero por lo pronto en este espacio. Y a veces queremos que los cambios sean como muy rápidos y que sean como que nos demos cuenta, ¿no? Ay, el cambio. Y no, a veces los cambios son lentos y a lo mejor muy sutiles, pero también estar como muy abiertos a, a poder captarlos. ¿Por qué? Porque entonces ese es un logro que como docente estás teniendo. Más allá de las familias, más allá de la institución, más allá aquí, el aquí y el ahora, nosotros en este espacio, en este grupo. Y de verdad, esos cambios que a lo mejor podemos percibir o igual y no los percibimos porque son muy sutiles, sí causan un impacto. O sea, estoy segura que sí, lo tienen que causar, ¿no? Porque es un trabajo, no nada más del día de hoy, es un trabajo que vengo haciendo día con día. Sí. Entonces, pues con esto, yo creo que con esto nos quedamos y me gustaría que como docentes, pues nos quedáramos, ¿no? Que estos pequeños cambios, sí, son pequeños, pero atrás hay un trabajo que se está haciendo todos los días. Claro, y que tarde o temprano pues tienen un impacto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Jenny Telles, por este espacio, por estar aquí. De verdad que nos ha compartido mucho de esta experiencia. Nos podemos dar quienes estamos desde afuera una idea de qué es lo que viven en el día a día dentro de las escuelas, dentro de los salones de clases y que no es fácil, que tienen retos y nuevamente invito a papás, mamás, apoyen a los maestros, acérquense a ellos, platiquen. Ahora sí que son con quienes comparten la crianza de sus hijos y de sus hijas. Entonces, pues recuerden que vamos a estar
el día de mañana, aquí en punto de las 11 de la mañana, también ahora vamos a tener a otra gran invitada, la doctora Paola Nava. Ella es abogada, que nos va a hablar de escuelas en riesgo, lo que la ley sí puede exigir. Entonces, no se lo pierdan, y si por algo no se pueden conectar, quedarán en nuestras redes sociales las entrevistas para que las puedan ver una y otra vez, compartir. Y recuerden que estos esfuerzos, estos espacios desde Fundación El Movimiento son para ustedes, para acercar conocimiento, entendimiento y que lo lleven a la acción en el entorno en donde laboran. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, maestra, por estar aquí. Gracias a ustedes.